arranca oficialmente la temporada de consumir este tipo de plantas que sabemos que acá en Argentina no se da en el resto del año. ¿Y por qué pasa? Porque se viene la época de los guisos, del locro, de las empanaditas, bueno, en mi caso las de lenteja. Y según las guías alimentarias, esto está en las estadísticas en todos lados en internet, gente, se consume a nivel mundial 8 kilos de legumbre por persona por año, mientras que en Argentina son 800 gramos nada más, no llegamos ni al kilo. Así que hoy en este video las vamos a reivindicar. Yo voy a hablar maravillas de las legumbres hoy y mi intención es contagiarte y que vos empieces a incorporarlas de la manera más simple, no solamente en guiso, vas a ver todas las cosas que puedes hacer. Pero primero me parece importante destacar qué pasa que consumimos tan poca cantidad. Primero, culturalmente no tenemos platos fuertes durante todo el año donde se consuman. Pasa que llegan las fechas patrias como 25 de mayo, 20 de junio, el 1 de mayo. Y ahí es que se hace el famoso locro, que ya hay receta en este canal. No somos una cultura o un país que tenga más platos, como sucede en otros lugares del mundo, donde se las use. También y lamentablemente se le asocia esto de clase social baja, donde comer legumbres es para pobres. Una boludez. Se les hace la cruz porque te hinchan y te dan gases. Ya vamos a hablar de eso en profundidad. Y se las cataloga como alimento complicado de cocinar porque hay que remojarla. Por eso no las vas a comer. Pasa que hoy en día vivimos en un mundo cada vez más industrializado donde ya sabemos de dónde viene ese interés de dejar comer alimento real y que te vendan las cosas así listas para comer, la comida fácil, rápida y así nomás, sin importarnos todo lo otro, lo bueno que tienen las legumbres. Son económicas, son saciantes, son muy versátiles, las podés poner en preparaciones saladas y dulces, son ricas. Tienen un sabor particular. A mí la lenteja me fascina, no sé, soy fan. Y como sucede con un montón de cosas, los arroces, los cereales, fideos y lo que sea, vos le tenés que agregar condimentos o más plantas para lograr un plato complejo de sabores. Pero convengamos que con la carne también, gente. Se le agrega un montón de cosas y hasta hierbas, o sea, se le pone plantas para que tenga sabor. Así que hoy te voy a dar un montón de tips para que sí las comas, que no hayas más excusas, que veas la forma de que te caigan mejor y de acá en adelante ya hay varias recetas con legumbres en este canal, te las voy a dejar en la descripción, pero acá en adelante se vienen muchas más. Antes de arrancar con los detalles técnicos, tenés que saber que las legumbres es un tipo de plantas que la particularidad que tienen, así en gaucho te lo explico, sus semillas se forman en unas vainas. Lo que solemos comer, estos granos, son semillas. Lentejas, arvejas, porotos, habas, garbanzos, lupinos. Son semillas muy piolas, tienen de todo, carbohidratos, tienen proteína y esto de que tengan una alta cantidad de carbos hace que la gente le haga la cruz porque dice, no, yo no voy a andar consumiendo esto que después me va a hacer engordar y bla. Pero en vez de hacer hincapié en algo, entre comillas, negativo, porque en realidad son carbohidratos de forma compleja, muy buenos para nuestra salud, es lo que nuestro cuerpo necesita para mantenerse sano y en esto de variar. Mirá la cantidad de diferentes legumbres que tenemos, no hay forma de que te aburras. El tip número 1 tiene que ver con el remojo y esta rutina que en algún momento comience, te juro que no es imposible de sostener. Para empezar, cuando empezamos a remojar, a mí me pasó en su momento, hoy en día tal vez no se pregona tanto, pero te hacían imprimir una lista con horas de remojo según la semilla, según el grano, según la legumbre. Es un quilombo y no es necesario empezar a contabilizar las horas y hacerlo tan riguroso y memorizarse cuántas horas tienen que remojarse las legumbres. Entonces, puedes remojar de un día para el otro, más o menos que sean 12 horas. Esa misma mañana, si pensás que a la noche vas a cocinar con legumbres, las dejas en remojo a la mañana. No importa cuando estés mirando este video, remojá ya mismo las legumbres. No sabes cuándo cocinarlas o algo pasó y no pudiste hacerlo. Luego de esas 12 horas las escurrís, les podés pegar una lavadita más si querés y las guardás en el freezer, listas para cuando las quieras usar para cocinar. No te cuelgues tantas horas dejándolas en remojo porque si vivís en un clima donde hay mucha humedad o hace calor, eso puede empezar a ponerse feo, que no es lo mismo que fermentarse.
Se pueden fermentar también, pero depende la cantidad de horas y ahí tenés que confiar en tu olfato y olerlas y ver si es aroma a fermentación, que generalmente tiene que ser ácido, o aroma a putrefacción, que va a ser con un olor a horrible. Si en esa misma mañana no puedes ni siquiera ponerlo en el freezer, no puedes hacer nada, ya las tenés listas para cocinar y no querés que se te pudra el agua, llévalas inmediatamente en la heladera y a la noche resolvé esa situación porque no tiene sentido empezar este proceso y empezar a tirar comida. Sería hermoso e ideal que no suceda. Esto está basado en hechos reales. Si pasan esas 12 horas, le cambias el agua porque decís, bueno, la sigo dejando afuera. Y tal vez pasan los días y están algo húmedas, pero con el agua re limpia, empiezan a brotar. No te preocupes, se pueden comer igual brotadas. Es más, tienen muchas más vitaminas y otros nutrientes. En algún momento haremos video de cómo brotar, pero sabé que las podés comer igual. Ese agua de remojo es la que contiene todos los antinutrientes y esas sustancias que nuestro cuerpo no lo puede digerir bien. Entonces se suele descartar. Se lo podrías agregar a las plantas porque tienen muchos nutrientes para las plantas, pero para nada es recomendable para consumo. ¿Cuánto tiempo deben cocinarse y cómo hacerlo? Tenés que saber que cuando las pones en remojo pueden duplicar o triplicar su volumen. Entonces, una taza que a vos te puede parecer poco se vuelve un montón. Y si sos una persona que vive sola, no te preocupes porque esto lo podés cocinar y frizarlo cocido o crudo y en algún momento lo vas a comer. Entonces, ¿cómo cocinar? Podés hervirlas en abundante agua. A mí me encanta hacer las lentejas a vapor. Durante muchos años las hice así. En un momento tuve un emprendimiento donde vendía medallones. Ese era mi secreto para que no me quede tan acuosa la preparación. Claro que las puedes hacer estofadas con vegetales, con lo que quieras. Tiempo de cocción. Las lentejas pueden estar listas en 20 minutos. Al vapor a mí me han tardado entre 25 y 30. Dependiendo del tamaño de la legumbre va a ser el tiempo. Los porotos mung, las lentejas turcas que suelen venderse sin cáscara, sin este tegumento, entonces son mucho más digeribles. Y a esas se dice que no es necesario activarlas o remojarlas muchas horas por esto, porque no tienen la cáscara, pero sí es importante lavarlas porque contienen saponinas. Y ese agua de hervor, de ahí de la cocción, sí la guardo, es el aquafaba. Aquafaba es el nombre del agua que resulta del hervor de todas las legumbres, tanto de las lentejas, garbanzo, poroto. Lo que pasa es que la más conocida es la del garbanzo. Ya vamos a tener, se viene en el próximo capítulo en este canal. Vamos a profundizar el tema de la aquafaba y vamos a hacer delicias. Vamos al gran tema pedorrón. ¿Cómo hacer que caigan mejor las legumbres? Para empezar, entender que hay un montón de variedades y formas de consumirlas. Acá, por ejemplo, yo compré unos fideos que son integrales, de trigo integral, y también tienen harina de garbanzos. Entonces, en el mercado vamos a encontrar hoy en día un montón de fideos a base de garbanzos, lentejas y otras legumbres. Existe la famosa soja texturizada y hoy en día también está arveja texturizada, porotos negros texturizados. La podemos encontrar en formato de harinas, harina de garbanzos, de arvejas, de lentejas, de porotos negros también. Y el famoso tofu a base de soja generalmente se suele hacer, aunque hay recetas caseras de cómo hacerlo de garbanzos u otras legumbres. Si te interesa, déjame un comentario y vamos a hacer esa receta en este canal. Pasan varias cosas con las legumbres. Primero, que nuestro organismo no está acostumbrado a consumirlas. Al principio van a caer más pesadas digestivamente. También sucede que tienen unos carbohidratos que son muy difíciles de asimilar y según cada persona hay personas que les cuesta más que a otras. Después, decir que un guiso de lentejas me cayó mal porque tenía lentejas y tal vez no estamos viendo la totalidad, la cantidad de grasas que tenía ese guiso. Si tenía un chorizo colorado, si tenía papas, los almidones también pueden influir en que todo eso caiga pesado. ¿Qué comimos durante todo el día? Entonces, echarle la culpa a las legumbres y ahí como señalarlas con el dedo es muy feo.
Por lo tanto, y entendiendo que somos personas distintas, que tenemos diferentes tipos de alimentación, elecciones, que hay personas que pueden tener alergia a ciertas legumbres, como el maní, por ejemplo, el maní es una leguminosa, o hay ciertos trastornos digestivos que, bueno, les puede caer peor este grupo de alimentos. Entender que hay un montón de cosas que podemos hacer para incorporarlas igual. Primero, podríamos consumir estas lentejas turcas que son las naranjas, que se le dicen rojas, pero son naranjas medio raras. Se las vende sin la cáscara, entonces al no tener ese tegumento, son mucho más digeribles y se cocinan recontra rápido. Empezar por ahí, por ejemplo. La otra opción es consumir las harinas, que cuando compramos las harinas en el procesamiento se las suele descascarillar, como la harina de garbanzo, arveja, bla. El tema ahí es qué pasa con esos antinutrientes, y si yo hago un panqueque con harina, garbanzos y agua, probablemente me pueda caer mal igual. Entonces es importante considerar esto de qué podemos hacer como para predigerir eso que le cae mal a mi cuerpo y una vez que ingresa sea más amable conmigo. Y acá entra la maravillosa fermentación, porque fermentar las legumbres nos va a ayudar a esto, a predigerir lo que luego nuestro organismo tiene que comer para que sea mucho más simple, caiga mejor. Por ejemplo, si quisiéramos hacer un pan de lentejas, sería hermoso remojar esas lentejas, escurrirlas, hacer el pan a partir de granos y lo podemos fermentar, como ya hay receta en este canal de pan fermentado. Si te parece que es muy complejo y querés la opción de hacerlo a partir de harinas, harina de garbanzos, lentejas, mezclarla con otras harinas, tal vez con cereales para que no sea tanta carga de legumbres, también me puedes dejar un comentario y yo tengo ganas de probar la receta, así que podemos hacer un pan fermentado a partir de harinas. Escríbeme en comentarios. Hay gente que tiene mucha paciencia después de cocinarlas, le pelan toda la cáscara. Yo la verdad prefiero, una vez que la pongo en remojo o al momento de hervir, agregar cositas para que ayuden a esa digestión. Entonces, ¿qué podemos hacer para que caiga esto mejor? Le agregamos los llamados carminativos, que son estas cositas que ayudan a eliminar amorosamente las flatulencias, y también si las usamos en el momento del remojo, como las hojas de laurel, un par de hojas de laurel cuando estamos remojando las legumbres, o en el momento de hervor y en el momento de cocinar, yo agrego comino, puedo agregar especias, jengibre rallado, todo eso ayuda a nuestra digestión. Hay quienes le ponen un pedacito de alga al momento del remojo. A mí me parece un desperdicio de alga, pero también es posible. Y más allá de todas las cosas que se digan, estén validadas científicamente, se recomienden en páginas, lo que sea, o lo que yo te esté diciendo acá, empezar a caminar en esto de la autoobservación, de cómo nos caen las cosas, con qué frecuencia estamos comiendo legumbres, las estamos masticando bien para poder digerirlas lo mejor posible, anímicamente cómo estamos, las estaremos cocinando bien. Esos almidones y todo lo que se tiene que transformar en la cocción estarán siendo de mejor digestión. Son un montón de cosas que ahí como que influyen, ¿no? En cómo cae una comida. En definitiva, iremos compartiendo este camino para ir a legumbrear cada vez más. Contame qué receta querés aprender, hay un montón de cosas para hacer. Y suscríbete a este canal que se viene recetas con aquafaba. Obvio que va a estar el merengue, una mousse y un montón de delicias que te vas a sorprender.